Hola, bienvenidos a nuestro podcast Entre Código y Poder, un nuevo proyecto que iniciamos donde buscamos analizar las noticias y los fenómenos más importantes del mundo de los negocios, la tecnología y el poder. Y bueno, gracias por acompañarnos en este piloto, en este proyecto que iniciamos. Y está conmigo mi amigo, socio, hermano del alma, founder atómico, me gusta llamarle, César Gómez. ¿Cómo estás, César? Todo bien, gracias. Bienvenidos todos. Y aquí estamos también para tener pláticas muy interesantes de diversos temas de los que hablamos: tecnología, política, negocios y mercado. Bienvenidos. El día de hoy me Ujú. encuentro en alguna parte del mundo, César, no en la oficina, fuera de la oficina, y en una buena cafetería que me gusta mucho, pues aprovechando un espacio para poder platicar de temas muy interesantes que están aconteciendo hoy en día. Y bueno, les pedimos una disculpa de antemano por el ruido, por gente que pudiera pasar, pero pues bueno, no podemos dejar ir la oportunidad de conversar el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si iniciamos, César? Por supuesto, a darle. Vamos a darle. Y bueno, Ujú. recientemente se ha puesto muy de moda esta palabra, este concepto que yo creo que tú lo has escuchado al igual que yo, inteligencia artificial. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Probablemente lo has escuchado, probablemente no. El día de hoy vamos a tratar de decodificar esta nueva tecnología que está trastornando, impactando el mundo en todas las industrias. Así que, César, la pregunta obligada, ¿qué es la IA? Es complejo, son modelos de aprendizaje automático hechos con, o sea, son como computadora, sí, o sea, es como tú le enseñas a un modelo a cómo responder de forma más adecuada y precisa, dependiendo de lo que tú le preguntes. En el caso de los modelos de inteligencia artificial conversacionales, y pues ellos mismos solos van aprendiendo, o sea, los desarrolladores los van entrenando para que después ellos puedan ser autónomos y poder atender todo lo que uno les pida. Entonces, prácticamente es como una explicación en español de lo que es un modelo, y esa misma tecnología, tanto inteligencia artificial conversacional como otros tipos de inteligencia artificial, está siendo implementado actualmente en muchas áreas tecnológicas para automatizar muchos procesos y para tener agentes autónomos que tomen decisiones. Interesante, súper impresionante. O sea, estamos viendo hoy en día estas noticias, ya Ujú. ves, yo me meto a redes sociales y a mí me sorprende cada día ver una noticia nueva de implementación de IA en, no sé, en la industria del transporte, implementación de IA en la educación, implementación de inteligencia artificial en los negocios. Entonces, está en todos lados Ujú. definitivamente y está impactando la forma en la que hacemos política, negocios, en la que aprendemos, en la que socializamos. Incluso, ¿no? No sé si por ahí has visto que recientemente algunas noticias se han vuelto virales donde algunas personas han iniciado incluso una relación sentimental con algún modelo de inteligencia artificial. Vaya a saber Dios cómo y por qué, pero se está dando. No sé si lo has visto. Sí, hay un montón de usos que se les puede dar. Algunos son súper fascinantes y productivos y utilitarios, y otros son también bastante locos, como el que me mencionas, de que hay gente que luego tienen una especie de, no me acuerdo el personaje de Blade Runner, les gusta a veces tener una novia robot, hay gente así, pero sí, tienen un montón de usos y un montón de potencial la inteligencia artificial, incluso para cosas medio terroríficas en cuanto a la raza humana, pero sí es Wow. muy fascinante todos los usos a los que se le puede dar. Entonces, me gusta lo que dices y me resulta interesante cómo dices que incluso a la raza humana hay ahí algunas teorías de conspiración, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta obligada sería, César. No tendrá conspiración, sino más bien potenciales futuros que son muy probables de suceder. Ok, sí, o Ok. sea, posibles futuros. Entonces, la pregunta, porque Ujú. por ahí no sé si has visto, pero está como esta euforia de, todos vamos a perder el empleo y demás, no, nos van a reemplazar por la IA. Ujú. La gran pregunta es, ¿ciertamente es la IA una amenaza para la humanidad o para los trabajos convencionales? ¿Tú qué opinas de esto? Que es diferente. Ok, ok. Amenaza para los trabajos convencionales. Creo que sí se puede ver así por ciertas personas, en el sentido que muchos trabajos que son de analizar datos, escribir texto, incluso programar código, y mucho trabajo intelectual que se hace a través del texto, a través de las manos o de toma de decisiones, sí puede ser reemplazado en su mayoría, no completamente, no creo, por inteligencia artificial, que haga el trabajo en lugar de los humanos. Pero más que una amenaza,
Yo lo vería más como una redistribución del trabajo para que en lugar de que a los humanos les toque el 100% del trabajo intelectual, simplemente eso se lo puedan delegar a la inteligencia artificial que lo hace de forma mucho más rápida y eficiente y ya solamente los humanos nos encargaríamos de cómo dirigirla o de más o menos ser como un director de orquesta de lo que hacen nuestras extensiones o herramientas de inteligencia artificial en cuanto a trabajo intelectual. Entonces, así pasa con muchas crisis, incluso con crisis de la revolución industrial, con cuando salió el Internet, que pasa que mucho trabajo que hacía antes manualmente el humano es reemplazado por máquinas, pero no significa que perdamos el empleo, sino que simplemente vamos a enfrentar una crisis momentánea en la que vamos a dejar de ser útiles haciendo eso, pero los incentivos están alineados para que las personas terminen buscando reposicionarse en cuanto a su labor para hacer otras actividades de un poquito más alto nivel y dejar de hacer las que antes eran más básicas que tenían que hacer de forma burocrática, por así decirlo. Entonces sí va a traer cierta estabilidad como cualquier revolución. Sí, va a haber gente que va a perder sus trabajos o a lo mejor no necesariamente, pero sí van a tener que cambiar la El forma en la que enfoque de su trabajan en trabajo, sus ¿no? empresas. Exacto, exacto, sí los va a mover, pero no creo que sea algo malo. Y en cuanto a que si es una amenaza la inteligencia artificial para la humanidad, ese tema sí está bien interesante, también es bien complejo y sí hay un montón de escenarios, o sea, digo, va a sonar catastrófico, pero honestamente muchos expertos, y yo también coincido con su visión, concluimos que sí es una muy potencial amenaza para la humanidad y eso lo digo completamente en serio porque hay demasiados escenarios y demasiados malos usos que se le podría dar y que podría ser demasiado peligroso para poderlo frenar, controlar o regular. Y ahí es cuando necesitamos, y es súper clave, que consideremos al poder político, porque muchos de los políticos hoy en día ni siquiera entienden lo más básico del software y si no pueden regular esto, muchos expertos están casi implorándole a la clase política que metan mano en esto, porque si no, es muy probable que se nos descontrole y puedan pasar cosas muy catastróficas en cuanto a la inteligencia artificial. Que digo, no todo es malo, también tiene potencialidades muy buenas y también va a aumentar nuestras capacidades, pero se nos puede salir de las manos de forma muy cañona en muchos aspectos y en muchos campos y puede traer daño si no se gestiona bien. Muy importante. Claro, completamente. O sea, yo creo que de ahí la importancia precisamente de este espacio, de este podcast, que podamos Ujú, nosotros tratar de descifrar todos estos fenómenos nuevos que están cambiando la forma de nuestro mundo o la forma de ver el mundo, ¿no? Que están cambiando ujú, completamente la forma de hacer las cosas, de hacer todo, de socializar, de hacer política, de hacer negocios, etcétera. Entonces, completamente de acuerdo, César, con lo que compartes. ujú, Sí es una gran herramienta, como toda tecnología y descubrimiento científico de nuestra especie, pues tiene un potencial de utilidad social o pública muy alto, pero también tiene un potencial de riesgo para la propia humanidad igual de alto o incluso mayor, ¿no? Entonces, súper necesario, demasiado alto. claro, demasiadísimo. Ujú, Entonces, súper necesario que como ajá, sociedad, como empresarios, como emprendedores, como políticos, como ciudadanos, como usuarios de tecnología, estemos conscientes de todas estas, de todos estos factores, ¿no? Entonces, definitivamente concuerdo ujú, contigo, súper necesario el tema de regulación, es necesario regularlo, pero ahí viene otra paradoja. No se puede regular ujú. algo que no se entiende, que eso es algo que Exacto. lamentablemente sucede mucho en gobierno, ¿no? Se busca regular, pero en la mayoría de los casos, pues ni siquiera se tiene la remota idea de la tecnología, ¿no? O de cómo funciona. Entonces, Ujú. ahí pasamos a otra pregunta muy importante. ¿Cómo funciona entonces? La inteligencia, es fascinante ese tema porque como explicaba lo que es la inteligencia artificial al inicio, los ingenieros de software o los desarrolladores se encargan de diseñar como la infraestructura o los cimientos de lo que va a ser un modelo y después lo van alimentando con datos para que ese modelo se vaya entrenando solo y vaya haciendo prueba y error y muchas cosas, muchas simulaciones y el mismo modelo solito vaya aprendiendo cómo entender las cosas, cómo reaccionar y cómo responder, hasta un punto en el que el modelo ya sabe, o sea, razonar por sí mismo. Pero, ¿qué es lo loco aquí? Que los mismos creadores de la inteligencia artificial y de sus modelos y los mismos ingenieros no saben cómo el modelo funciona, o sea, y eso que ellos mismos lo crearon. ¿Por qué? Porque ellos no lo programaron a nivel de cómo él pueda tomar decisiones, sino que simplemente crearon como que las redes neuronales y la infraestructura para que él solo aprenda por sí mismo y ya después ellos no lo entienden, o sea, no hay forma de que podamos entender
cómo funciona un modelo de la inteligencia artificial que se entrenó solo con muchos datos. Y es ahí cuando no sabemos, o sea, se nos puede ir de las manos. Pero, ¿cuál era tu pregunta que no sé si le respondí? No, perfecto. O sea, era precisamente eso, cómo Ah, funciona ok. la IA, ¿no? ¿Cómo funciona la IA? Exacto. Es eso, o sea, más o menos creamos distintos diseños para que los modelos entrenen solos y después aprendan a tomar decisiones por sí mismos. Pero podemos luego terminar creando un Frankenstein que se nos salga de las manos y ya después no sabemos cómo modificarlo. Y así porque ya se enseña él solo. Claro, completamente. O sea, Ujú, la inteligencia artificial, pues, los programadores, ujú, los expertos en tecnología crean la infraestructura, por así decirlo, y de alguna forma ujú. el propio modelo, no sé si estoy bien en cómo lo voy a decir, pero el propio modelo de lenguaje va autoconstruyéndose o automejorándose, por así decirlo, mediante Sí. un Con autoaprendizaje. datos exacto, con datos que el desarrollador le va inyectando y le va proporcionando al modelo. Y Órale. es muy interesante porque es como, ¿cómo podemos crear algo que no sabemos cómo funciona? Y es como muy loco, se me hace muy interesante. Es como paradójico, ¿no? Incluso, pudiéramos Sí, decirlo. Y se están así es. Y abriendo. digo, como quiera, sí, sí, sí. Adelante, adelante. Ah, ok, muy bien. Como quiera, por ejemplo, no es como que ahorita haya catástrofe porque ahorita los grandes desarrolladores de modelos como OpenAI, Cloud y así, sí, sí, pues obviamente le echan muchas ganas desarrollando sus máximas capacidades a los modelos, pero ahorita tienen nada más un alcance limitado a conversacional, o sea, nomás leen información y responden con información. Pero pues también existen, entonces ahí no es tan peligroso más que en temas de desinformar a la gente, es lo máximo que podría llegar a pasar. Pero ya después esos modelos de inteligencia artificial que solamente se encargan de procesar información y regresar información, se puede conectar con distintos sistemas y ahí es cuando un modelo de inteligencia artificial se puede convertir en un agente de inteligencia artificial que ya no solo absorbe información y procesa y la resulta, sino que también es capaz de controlar y manipular varios sistemas en su entorno. Entonces, eso también es algo muy fascinante, cómo puedes pasar de un modelo a un agente y el agente ese sí ya tiene mucho más potencial porque puede tomar control de los sistemas con los que los conectemos. Wow, interesante. Entonces ahí llegamos a otro concepto nuevo, ¿no? Tenemos por un lado la inteligencia artificial, que es Ujú. como, valga la redundancia, la inteligencia, la Los modelos. infraestructura, los modelos que tienen la información y que tienen su propio sistema de toma de decisiones interno, ¿verdad? Sí. Y luego Ajá. llegamos al otro aspecto que es la parte operativa, ¿no? O sea, cómo hacer que ese modelo realice, o mejor dicho, sí, vaya, realice acciones, ¿no? Procesos. A eso te refieres, ¿no? Sí, Es, exacto. Lo puedes conectar, es conectarlo como con APIs y lo puedes conectar, por ejemplo, con un brazo robótico y el modelo podría controlarlo de alguna manera o controlarlo con una base de datos o una API que mande mensajes de WhatsApp a gente o envíe correos y todo eso. y esto precisamente de los agentes es Ujú. esta parte, es este puente entre la inteligencia para procesar y hacer todo esto, y el agente es, vaya, quien acciona, ¿no? Quien realiza la acción. Y ya de ahí, pues, se puede aplicar a negocios y a muchas otras Sí, exacto. industrias, como sugieres. Muy bien, oye, qué interesante Así todo. es. O Incluso sea, a industrias como la guerra y todo eso. wow, Pero sorprendente. sí. Que ese es uno de los Ujú, grandes dilemas que se está planteando con la inteligencia ujú. artificial, ¿no? Las posibles aplicaciones no necesariamente Sí. benéficas para la humanidad. Exacto, y hay muchas más áreas como ciberseguridad o así, en donde sí es muy vulnerable el asunto, tanto para bien como para mal. Entiendo, entiendo. Entonces, ahora el otro punto sería, dejando un poquito de lado Ujú. las implicaciones o los probables riesgos, porque toda tecnología representa un riesgo, o sea, eso es un hecho. En algún momento de nuestra historia, las nuevas tecnologías han representado un riesgo para la humanidad y ya la humanidad supo madurar, supo gestionarlas, supo regularlas. Entonces, dejando ese dilema a un lado, ahora la gran pregunta sería, César, ¿cómo yo, como persona o como usuario, puedo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial o de los agentes de inteligencia artificial para escalar, para obtener ingresos, para quitarme procesos recurrentes o molestos, o tal vez incluso para reducir costos? O sea, este potencial que tiene la IA, ¿también lo podemos trasladar al mundo de los negocios? Sí, por supuesto, y es a través el puente entre la inteligencia artificial y que te apoye en tu negocio, es el integre inteligencia artificial para automatizar procesos. Wow, muy bien. Entonces, pues nos Ujú. vamos acercando a la etapa del cierre de este episodio.
del día de hoy, muy interesante, que Ujú. pudimos alcanzar, como se dice, a rascarle un poco al tema de la IA y el potencial que tiene. Y pues la última pregunta, o mejor dicho, a manera de conclusión, ¿qué pudiéramos decir de la IA? No creo que sea el fin de la humanidad, pero creo que van a venir tiempos y épocas muy interesantes a partir de los próximos 5 o 10 años para lo que vamos a entender de cómo se hacen las cosas y cómo se trabaja en el mundo intelectual. Y va a ser demasiado fascinante, o sea, tanto para bien como para mal, todos los escenarios que vamos a ver que se van a dar gracias a la inteligencia artificial. Y yo creo que se viene una época muy interesante para el progreso tecnológico y la humanidad. Y lo que sí es un hecho es que la IA llegó para quedarse y nos adaptamos o nos Ujú, adaptamos, ¿no? Como diríamos aquí en México. O aprendemos a usarla y aprendemos, nos volvemos una especie de híbridos en nuestra profesión de doctor slash, conocedor de IA o abogado slash IA, ¿verdad? Para usar estas herramientas, o definitivamente ujú. nos quedamos fuera del mercado. ¿Sí o no, César? Sí, perdemos competitividad, exacto. Sí, es Entonces, algo que es una tecnología que se tiene que adoptar para poder estar, al pie del cañón en frente a otras personas que sí las usan. así es. Entonces, ahí está la Ujú, IA, los agentes de inteligencia artificial, cómo funciona, para qué sirve, potenciales oportunidades y riesgos de esta tecnología para nuestros tiempos, para la humanidad. Y bueno, si tú, al igual que nosotros, en algún momento escuchaste hablar de la IA, pero no lograste comprenderla, no lograste comprenderla del todo aún, no sabes cómo adoptarla, cómo implementarla en tu negocio, escríbenos a través de los comentarios de este video o mediante los medios de contacto que te vamos a facilitar. A nosotros nos encantaría poder platicar contigo, poderte ayudar en este proceso de transición y adopción tecnológica y estamos para servirte. César, esto fue Entre Código y Poder. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima. gusto vernos.